Bien ¿Listo? aprecio. Hola, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que se están empezando a unir a este Facebook Lives, donde bueno, como ustedes saben, venimos reflexionando este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, que es el volumen uno de sus artículos reunidos, donde se tiene pues programado publicar 8 volúmenes. Vamos a ver que sea más pronto que tarde, que podamos ver un volumen cada año, pues esa es como un poco la idea y esperemos que así sea. Tanto Alejandro Vica como Luis Álvarez se pongan la mano en el corazón y publiquen 2 al año, 3. Y bueno, porque realmente la obra de Gigerich es una obra que pone en cuestión muchos temas en relación a la psicología, pero específicamente a la psicología como a la psicología analítica y a la psicología arquetipal de James Hillman, donde él piensa de manera muy cuidadosa el pensamiento de tanto de Hillman como de Jung, mostrando las propias contradicciones internas que tiene tanto la obra de Jung como tiene la obra de Hillman también, mostrando sus contradicciones, también sus aciertos, mostrando también cómo ellos de una forma u otra también tenían ciertos moralismos en relación a muchas concepciones, en relación a lo que es el alma, en relación a lo que es los parámetros en los cuales nos encontramos culturalmente como sujetos. Entonces, Gigerich, de manera muy aguda, reflexiva y pensativa, que ha estudiado por más de 35 años la obra de Jung y de Hillman y de otros pensadores, eh, dio la posibilidad de darle un vuelco a la psicología, como él la llama, la psicología como disciplina de la interioridad, pero cuando él se refiere un poco a la psicología como la disciplina de la interioridad, es un poco el poder pensar desde adentro el fenómeno, la interioridad de ese sueño, de ese síntoma, la interioridad que se da en función de los fenómenos que aparecen en relación a la conciencia, la interioridad de la conciencia también a lo largo también de la historia. Entonces nos pone como en pie frente a muchos temas porque él pisa muchos de los presupuestos tanto de la psicología junguiana como de la psicología arquetipal, mostrando que tanto una obra como la otra tienen concepciones también a veces bastante egoica de la realidad psicológica en la cual estamos cimentados, a veces también tienen sus contradicciones en el sentido de que hacen una propuesta en relación a lo que ellos consideran que es la concepción de alma, pero al mismo tiempo también hacen un reduccionismo muy en favor del ego, entonces dejando ver un poco cómo ellos también internamente se van también contradiciendo dentro de su pensamiento, lo cual es normal, porque los pensadores también llegan hasta donde pueden y de una forma u otra Gigerich propone, avanza, argumenta, interioriza la obra de estos dos pensadores y la lleva a un nivel de comprensión más refinado, donde abre otra forma de comprensión que antes no se tenía, porque si algo hacen los pensadores es que abren otras formas de comprensión, otra forma de ver, como lo hizo Hillman, como lo hizo Gigeris, lo que no ha hecho otros pensadores dentro del marco junguiano, como lo fue María Luisa Bonfrán, Hanna Bárbara, bueno, y toda la recua de junguianos que están ahí, Yolanda y Jacobi, porque ellos se adherieron al dogma del pensamiento de Jung, pero no fueron capaces de proponer otras formas de ver. Edgar Edrigen también cae ahí. Entonces, es tanto Hillman como Gigeris abren otras formas de ver, y eso es lo que hace un pensador. Bueno, no me voy a explayar más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás pues? ¿Qué tal, John? Buenas noches y buenas noches a todos. Yo creo que apoyando esta noción que trae John a colación, no, nosotros tendríamos que asumir que cuando estamos haciendo este tipo de lecturas, este tipo de comentarios sobre la obra de Gigerich, es importante que tengamos ya como presupuesto que lo que buscamos es una forma de psicología diferente a la de la psicología normal hasta este momento, ¿no? Lo que podríamos llamar la psicología hegemónica, como ese paradigma que ha surgido desde hace unos pocos siglos,
y que se ha construido como una constante edificación y saneamiento del propio ego, ¿no? Nosotros, ustedes si son junguianos o se interesan por el ámbito junguiano, podrán entender que hay una división, no siempre tan tajante, pero ahí esquemática sobre el ego y el sí mismo. Ujú. Cuando nosotros hablamos del ego, hablamos de esta posición, sí, porque es una posición específica del propio psiquismo que, digamos, ante la necesidad de su propia orientación em, existencial, mm, crea un núcleo, ¿sí? Que em, tiene como principal función el pensar que el aparato psíquico está a su servicio y a sus órdenes. Entonces, esto que podríamos llamar o que llamamos la ego personalidad no es otra cosa sino una obliteración de la magnitud y de la totalidad de la propia psique para poder emerger, lo cual es necesario, ¿sí? Es decir, el nacimiento de la individualidad, ¿no? Del individuo como lo conocemos en la época moderna y posmoderna, tiene aparejado esta misma emergencia, la emergencia de este elemento de identidad que nos permite sentirnos que somos entes únicos y diferentes a nuestro medio. Sin embargo, Jung también distingue otro elemento propio del psiquismo, que es el sí mismo. Y el sí mismo no es otra cosa sino la representación de la totalidad del proceso psíquico. Y la totalidad del proceso psíquico tiene su propio objetivo, muy aparte de lo que el ego pueda querer. Entonces, esta relación entre uno y otro, entre el ego, entre el yo y el ego, no es tan directa como podría parecernos de primera instancia. Es decir, el ego no tiende directamente al sí mismo, ¿no? Y el sí mismo es es un elemento que cuando el ego está activo, el sí mismo no puede desplegarse de forma consciente. Entonces, mucho del desarrollo psíquico de la persona implica el poder en algunos procesos permitir que el ego dé paso a esa otra, digamos, o más bien a ese otro que está ahí presente en su propio contexto y que representa la base, la sintaxis a través de la cual sus propias construcciones narrativas se van creando. El ego, claro, digamos, el complejo que piensa que no es un complejo. Lo había dicho en algún momento Hillman de esta manera, ¿no? El ego es aquella imagen que piensa que no es una imagen. Ujú. Sin embargo, sigue siendo así. Bueno, el problema de esta situación es que la psicología se funda principalmente en la confusión entre el ego y el sí mismo, pensando que uno es otro, ¿no? Pensando que cuando nosotros hablamos acerca de la identidad, estamos hablando de la identidad completa del psiquismo. Y también, digamos, construyendo herramientas y un aparato tecnológico adecuado a las necesidades de este ego. Pero las necesidades de este ego surgen desde la posición precisamente de la separación y de la fragmentación de la propia realidad psíquica. Entonces, si nosotros queremos hacer psicología en el ámbito junguiano, por lo menos, ¿sí? Necesitamos hacer esta distinción entre lo que quiere, ¿sí? El psiquismo, lo que quiere el alma, ¿no? Y lo que quiere el ego. Ujú. Entonces, bueno, esa es una situación ahí que tenemos que tener en cuenta porque eso va a determinar también los análisis que vayamos haciendo acerca de los fenómenos psicológicos. Ujú. Un mismo fenómeno, por ejemplo, la religión o el o, o cualquier elemento neurótico dentro de la vida del sujeto va a estar determinado por la posición que tomemos. Ujú. Es decir, si el síntoma dentro de la vida del sujeto es visto desde el punto de vista de la egopsicología, obviamente nuestro interés será eliminarlo
curarlo, ¿sí? Hacerlo desaparecer. Pero si nuestro interés está puesto desde los ojos de la psicología como tal, ¿sí? Desde la psicología que observa el fenómeno desde su propia necesidad, entonces el síntoma tendrá una función determinada, no para nosotros como sujetos, sino para sí mismo. Ujú. En síntesis, la psicología, nosotros creemos, ¿no? Y desde el punto de vista de Hillman y después de Giegerich, todavía más marcado, que la psicología no es una herramienta o no es una disciplina edificante de las personas. No está para ayudar a las personas ni para mejorar sus vidas. El propósito de la psicología es el estudio de la propia psique. Ujú. Si de eso deriva en algún momento algún elemento que pueda ayudar a las personas, qué mejor, pero no es el propósito. ¿Sí? Entonces, incluso yo creo que este objetivo de salvar al mundo, de ayudar a las personas, es un estorbo para el psicólogo, porque lo Sí. pone frente a un prejuicio, ¿sí? Que se antepone al fenómeno. Entonces yo ya no veo el fenómeno, yo ya veo mi deseo de salvar al mundo o de ayudar a las personas, ¿sí? Yo creo que si ustedes quieren indagar un poco más en esto, yo les recomiendo muchísimo, ¿sí? Nuestro amigo Alejandro Portela, que también nos sigue en todas las transmisiones, hizo en su canal de YouTube 3 videos acerca de la diferencia entre ego psicología y una psicología con alma. Entonces, véanlos, no tienen desperdicio, ahí van a entender muy bien a qué nos referimos con esto. Sí, lo que pasa es que el psicólogo, de una forma u otra, como lo forman, es un sacerdote con título, aunque le duela más de uno, es un sacerdote con título en el sentido que, como vos bien lo dices, mejoramos el mundo, salvamos a la gente de los problemas mentales, salvamos a este mundo desdichado, en plena decadencia. Y como decía por ahí otro psicólogo mexicano, que la psicología puede ayudar a que el mundo esté mejor. A lo que la pregunta mía sería a usted la siguiente: ¿y cuándo gracias a la psicología el mundo ha estado mejor? ¿No será la necesidad egoica que tienen los psicólogos de ver el mundo mejor, de querer cambiarlo? Lo mismo que hace el sacerdote. El sacerdote va y se remiden con él y lo escuchan en el púlpito para que vuelvan a las sendas del Señor, porque están descarriados. Entonces, de una forma u otra, el sacerdote también apuesta por salvar al mundo. De una forma u otra, lo que pretende hacer el psicólogo, porque también es el pastor de la salud mental de este mundo desquiciado, descarriado, que no se conoce a sí mismo, que le hace falta autoconocimiento, que le hace falta trabajar el niño interior. Imagínate que se ha vuelto muy de moda este trabajo con el niño interior. O sea, eso vende. Y vamos a trabajar el niño interior, automejórate, viva, eso, esfuérzate, máximo, tú eres lo mejor. Pero que de una forma u otra, entonces, el psicólogo también se ha metido dentro de ese discurso sobre el cual está movido como tal el mismo capitalismo. Aclaro que no estoy haciendo una crítica al capitalismo porque estamos dentro del capitalismo. Solo que el psicólogo pretende criticar el capitalismo viviendo dentro del mismo capitalismo. Y en esa forma u otra, entonces al psicólogo tampoco se sitúa donde está la psicología ahora, donde está el alma ahora, donde está la vida a pesar de uno, donde discurren esos fenómenos a pesar de uno. Entonces, ha habido algo como que en el psicólogo que de una forma u otra, dado sus formaciones también, de cómo le cuesta también soltar sus más preciadas ideas, entonces critica el mundo en el que está, las relaciones en las cuales estamos, y dice que tal decadencia del mundo es por falta de autoconocimiento, pero no es más la necesidad egoica de ver el mundo mejor, a fin de qué, con el propósito de qué, para qué, en qué circunstancias. Entonces, tampoco se reflexiona la misma cuestión del psicólogo mismo, que sin darse cuenta, la teoría sobre la que está cimentada es totalmente cristiana en el sentido de Nietzsche, totalmente pastoral en el sentido de Nietzsche, totalmente servilista en el sentido del capitalismo, y el psicólogo, aún andando dentro de la ceguera y la sordera psicológica,
sobre la cual misma plantean los fenómenos. Entonces, aquí al abrir un poco también Gigerich como buen pensador es abrir a otra forma de ver, a pesar de uno donde está la vida. Esto lo conversaba con Alejandro Chavarría, con Alevi, que es que con Alejandro Chavarría y yo teniendo que acá, con Alevica, y es que al menos Gigerich en este sentido, su postura es muy psicológica, él tampoco se adentra en temas políticos en lo que yo leo de su obra, a diferencia de lo que se hace Johnny Hillman. Entonces, si el mundo va mal o bien, eso a él como psicólogo a él no le debe importar, a él lo que le importa qué está haciendo el alma ahí en ese momento, cuál es el despliegue del fenómeno ahí. Más allá si es bueno, si es malo, si está a su beneficio de la comunidad o de lo político, lo que sea, no, sino pensar el fenómeno psicológicamente que está ocurriendo ahí. Ya de si el mundo va mal o bien, ya eso se lo deja para su fuero personal, que es lo que deberíamos de hacer como psicólogos. Nuestros fueros personales de cómo debe ser la vida, de cómo debe ser el mundo, de cómo dirigir la depresión, de cómo dirigir a la gente, eso es nuestro fuero personal. Pero el trabajo psicológico es pensar el fenómeno por sí mismo. ¿Qué está haciendo el fenómeno ahí? La interioridad, la lógica interna que se despliega en el fenómeno. Claro, claro. Entonces, bueno, esa parte que hemos estado platicando constituye una de las premisas metodológicas a través de las cuales Gigrick retoma su estudio sobre los fenómenos psicológicos. Y entonces, ¿qué es un fenómeno psicológico? Bueno, en sí mismo, todo puede ser un fenómeno psicológico siempre y cuando sea visto a través de una mirada psicológica como tal. Recordemos nosotros que lo que estamos retomando nosotros es el fenómeno de las matanzas sacrificiales y de la caza primitiva. Ujú. Entonces, bueno, nos habíamos quedado la vez pasada en, digamos, cinco, me parece, cinco premisas de las que vamos a hablar acerca de la interpretación psicológica de la lógica interior de la matanza ritual. ¿Sí? El primero, habíamos dicho, es la separación entre del cielo y tierra. El segundo, la inversión. El tercero, estableciendo el principio, determinabilidad, tierra. El cuarto, el origen de la personalidad, el encuentro del yo con el tú. Y el quinto, la soldadura entre cielo y tierra. Entonces, bueno, obviamente estos elementos son arbitrarios, sin embargo, Gehrig divide el proceso de este fenómeno de la matanza en estos puntos para que podamos entenderlos mucho mejor. Em, Habíamos partido de esta situación, entonces nosotros sabemos que el fenómeno psicológico no está al servicio de la ego personalidad. Ujú. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos para qué servían los sacrificios, si nos imaginamos cuando atendemos esta situación en las culturas antiguas, nos imaginamos que es una falla del carácter de los sujetos, pero no es así, ¿no? La matanza sacrificial, en este sentido, como fenómeno psicológico, tiene una función determinada para el alma como tal. Ujú. Otra vez, recuerden ustedes que alma no es una entelequia, no es una figura metafísica, no es algo existente. El alma es no otra cosa sino la propia lógica de los fenómenos, ¿sí? Presente en cada uno de ellos, pero no existente. La narrativa interna del propio fenómeno que se despliega de forma actual, ¿sí? Como un hecho, pero que no se puede encontrar en lo positivo. Ujú. Sí, sí, por eso Giger va a decir que la connotación del alma está en el reino de la preexistencia, por decirlo así. ¿En qué No, sentido de la preexistencia? Que es que no es un hecho positivo fáctico, sino que preexiste en tanto que la existencia es negada a fin de darle entendimiento a la idea viviente que está ahí. Entonces, en ese sentido, el acto sacrificial era una ideología en el sentido porque era la realidad que le acontecía a ellos a través de los cuales ellos veían la vida. Entonces, en el acto sacrificial era no más que la expresión de esa idea ahí, pero que no existía como tal de manera sustancial, empírica para el cazador, para el ritual, sino era todo lo contrario.
que por medio de la experiencia ritualística sacrificial era que la idea se hacía, se ponía a frente de sí misma, no para, no para el cazador, no para ellos, sino para la idea misma. Y es en ese sentido cuando Ale menciona un poco de que el alma no existe en el sentido positivo fáctico, ¿no? Sino que es más un acontecimiento lógico, psicológico, que preexisten tanto en el sentido que no es la persona, sino esa idea que está ahí. Pero ¿dónde existe la idea? Muéstremela, ¿dónde? ¿Cuándo? No. Sino que, como dices que nazi, eso se ve con los ojos del pensamiento. Ujú. Entonces, debemos de tener cuidado con esa situación porque no estamos hablando de un mundo platónico ni de una, ni de un más allá en el que nosotros podamos morar. Realmente solamente estamos hablando de un proceso que no tiene una existencia determinada, pero que sin embargo determina toda existencia. Lo habíamos dicho la vez pasada, cuando hablamos acerca de la negatividad como proceso, que nosotros vemos eso continuamente, aunque no reflexionemos sobre ello. Lo vemos, por ejemplo, en términos como justicia o como vida. Ujú. La vida, por ejemplo, si nosotros la buscamos en algún lugar, no la encontramos, aunque tenemos muchos ejemplos de ella. Es decir, nosotros estamos vivos y sabemos que tenemos vida, pero cuando nosotros abrimos un cuerpo, aunque sea vivo, y buscamos la vida no está. Ujú. La vida es un concepto. Y sin embargo, sobre ese concepto, la vida vive. Ujú. Entonces, es más importante en este sentido, porque de alguna forma, la existencia de la vida en esos términos no es otra cosa sino la continua negación Ujú, de ujú. la posición positiva de los propios cuerpos. Ujú. Es decir, podríamos decir que nosotros estamos vivos mientras tenemos la fuerza para poder estar negando continuamente Mm. la positividad de nuestro propio cuerpo. En cuanto dejamos de tener la fuerza para eso, entonces en ese momento empezamos a existir como cadáveres. Ujú. Es decir, la muerte está ahí latente en nuestra propia vida todo el tiempo. Sin embargo, nosotros estamos todo el tiempo negándola, todo el tiempo con, volviéndola el centro de nuestra propia existencia. Esto lo vamos a ver Sí, después en la vos, vos, segunda vos, presentación. vos te imaginas en una crisis existencial escuchando eso que vos estás diciendo. Te viene a ver así. Pero bueno, dale. Así es. Entonces, lo primero que tenemos que entender para hablar acerca de este punto es precisamente la persistencia de la vida biológica. Ujú. La diferencia entre nosotros y los animales. Ahora que, por ejemplo, nosotros, de esto también ya habíamos hablado en otro momento, en otras pláticas, pero lo volvemos a repetir aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida animal, en nuestra cultura tenemos la tendencia a pensar que los animales son entes humanos, ¿sí? De alguna forma semidormidos, que si nosotros los procuramos y los atendemos de forma adecuada, piensan, sienten y se expresan muy parecido a nosotros. Ujú. Pero bueno, eso no es otra cosa sino una proyección de nuestra propia realidad. Lo que hacemos con los animales es poner en ellos nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Entonces el animal se acaba convirtiendo en una marioneta de nuestra vida psicológica. Eso obviamente para el animal es terrible, porque entonces él mismo se tiene que adaptar, tiene que traicionar su propia naturaleza, pero desde su propia naturaleza tal vez también, ujú, para volverse como nosotros queremos que sea. Entonces, mm, eh, yo tengo la idea, John, de que un estudio adecuado, por ejemplo, de la relación del hombre con el animal, nos llevaría a entender que lo que está implícito dentro de este mismo vínculo entre el hombre y lo animal es la presencia de la otredad. La otredad como aquello diferente a mí, que yo acepto como diferente. Al animal yo no lo acepto como diferente. Al animal solamente lo acepto a cambio de que él se, Se adapte. se adapte a mis propias necesidades, se convierta en lo que yo quiero. Entonces,
hay una destrucción completa de su propia otredad. Y por lo tanto ahora estas eh, posiciones animalistas tan interesantes se vuelven en, digamos, las formas más crueles de maltrato animal, ¿sí? Las formas más crueles de maltrato animal son aquellas que consideran o que buscan despojar de su propia animalidad al animal. Los Entonces, humanizan, los humanizan los exactamente. humanizan porque entonces le compran ropita, una cosa, la otra, y lo sacan de su entorno, de su hábitat natural. Así es. Eso es una violencia total porque, como bien estás diciendo, se está despojando al otro de su otredad, de su diferencia, de su particularidad, que generalmente es así, son los animales, pero si precisamente el animal no va en función a mi conveniencia, a mis principios y a lo que yo quiero, entonces lo vulnero, lo maltrato, lo mato, lo asesino, etcétera. Lo cuido, que es peor todavía. Entonces, porque si lo mato todavía, lo condeno a ser el cadáver que es. Pero si lo cuido, lo condeno a una vida constante de despojarlo de su otredad. Hay una diferencia entre la existencia de los animales y de los hombres, que no está afincada en su propia biología. Biológicamente somos muy parecidos, ¿no? Nuestro ADN, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con el de la mosca doméstica, o la mosca de la fruta, por ejemplo, tiene un gran porcentaje de parecido a ello, ¿no? A ellos, pero no somos moscas en ese punto. El problema no es si somos mejor o peor que una mosca, el problema es que somos diferentes. Nuestra propia conciencia nos hace diferentes a ello. Hay un factor lingüístico dentro de nuestra relación con el mundo que nos hace diferentes a los animales y a los otros seres vivos, porque se ha insertado en nuestra propia existencia un elemento inédito dentro de la propia vida biológica, que es la conciencia. Entonces, eso que se insertó en nuestra propia vida biológica nos separó de aquella vida animal que en algún momento nos contuvo. La existencia de la vida animal es exactamente la contención dentro de la propia vida biológica. Había dicho en algún otro momento que Borges tiene un poema muy interesante sobre esta situación, cuando habla acerca de su gato Beppo, y creo que así se llama el poema, Beppo. Entonces, habla acerca de cómo el hombre está frente al animal, frente al gato, pero sabe que el gato no está presente, ¿sí? Es decir, o no está presente como está presente el hombre. El gato ve su imagen en el reflejo y piensa que es otro gato. Es decir, hay una identificación del gato con sus propios instintos, con su propia sensibilidad. En el mundo en el que se encuentra, el gato está sumergido dentro de la naturaleza. El gato es todavía un elemento de la naturaleza como tal. Así, el animal está atrapado dentro de su propia biología. Es no otra cosa, sino la vida desplegándose constantemente. Ujú. Y podríamos decir nosotros, ¿no somos nosotros también igual vida desplegándose? Por supuesto que sí, ¿sí? Sin embargo, dentro de, digamos, esta vida desplegándose, ya se encuentra sumergida dentro de otro elemento más complejo, o complejo de forma diferente, que es la conciencia. Nosotros, por ejemplo, a diferencia del gato, ya no estamos prestos directamente a nuestros instintos, aunque esos siguen ahí, aunque nuestra necesidad biológica está ahí. Sin embargo, nuestra propia humanidad nos obliga a ir constantemente en contra de las propias necesidades biológicas. Eso quiere decir que hay una diferencia entre nuestra propia existencia y la existencia biológica. El punto de la matanza es cuál fue el papel que jugó la matanza para poder, digamos, liberar a lo que nosotros es lo externo, ¿sí? De la interioridad en la que se encontraba inmersa. Sí, ahí había algo que vos precisamente estabas mencionando y que me llamaba mucho la atención, y es que en la matanza se daba algo muy particularidad, que es que en ese sentido el hombre ya estaba siendo despojado literalmente de la parte instintual animal, en el sentido en el que ya ese desprendimiento, ese hiato, ya lo llevó entonces a situarse
en el marco de qué, en el marco del alma, en un hombre insertado en una cultura, en crear herramientas artificiales, cosas que ya lo desprendían de toda su instintualidad, a pesar de que ella estuviera, de que la vida instintual seguía estando ahí. Fíjate que Freud hace una diferencia muy bonita en ese sentido que él dice que la pulsión no es lo que más se parece al animal, sino es lo que más nos diferencia del animal. ¿Por qué? Porque precisamente en el marco propio de la conciencia es un acto pulsional, una fuerza constante que empuja, pero que no es el instinto, porque el instinto lo que hace es que el animal come y se calma, no hace más. Si usted deja un animal dentro de su entorno, él come y se calma y sigue su vida. Mientras que, por ejemplo, en el acto propio de la pulsión, estamos constantemente en un acto repetitivo, ya sea en el consumo de sustancias psicoactivas, el que es ludópata, el que es adicto a yo no sé qué, el que le gusta lo uno, el que le gusta lo otro. Entonces, porque en ese marco no se está en el marco de lo instintual, sino un abarcado por la lógica propia de un fenómeno que se llama adicción. Lo mismo de una forma u otra, o que se llama patología, etcétera, etcétera. Lo mismo que de una forma u otra, cuando en las épocas sacrificales lo que se acontecía era que el primitivo se veía abocado al acto repetitivo, se veía empujado al acto sacrificial y de la caza porque estaba imbuido anímicamente dentro de esa lógica. ¿Y qué significaba eso? Que al estar imbuido dentro de esa lógica, la parte instintual se veía negada lógicamente, en el que ya no estás empujado por el instinto propio, sino que estás empujado por un acontecimiento, por una lógica que te empuja a ir al acto de cazar, de sacrificar y de embuirte o de comerte ese corazón para experimentar de manera más divina o sagrada el acontecimiento de lo divino, del sagrado, de la cultura, de la conciencia, de la religiosidad. Claro, claro, claro. Entonces, es cierto esto que dices yo, ¿no? Porque de alguna forma, eh, eso cuando se estudia Freud, una de las premisas para poder estudiarlo es que esta diferencia entre la palabra instinto y pulsión es parte patente de su teoría. Porque la pulsión es aquello, es de alguna forma un instinto, pero un instinto psiquicizado, es decir, un instinto que ha pasado por el filtro de la psique y que ya no se parece a un instinto como tal. Tiene la ritualidad y la compulsividad del propio instinto. Sin embargo, está al servicio de una narrativa. Y al estar al servicio de una narrativa, entonces, su contexto es un contexto lingüístico, es decir, es un contexto consciente. Ujú. Entonces, el animal, por ejemplo, no se explica sus necesidades, no tiene una percepción de él mismo como alguien narrándose una historia, ¿no? Aunque, por ejemplo, nosotros lo imaginamos así cuando pensamos en las reacciones de los animales, pero las reacciones de los animales son eso, reacciones a la propia vida en ese punto. Ujú. Esto no quiere decir que tengamos nosotros la necesidad o el derecho a poder maltratarlos, usarlos, destruirlos y todo eso. No por ellos, sino por nosotros. Tendríamos que ser respetuosos de la vida de los otros, ¿sí? Respetuosos de la vida de nuestros semejantes y de los animales como tal. No por ellos, o sea, no por su propio bien, sino por nuestro propio bien como sujetos. Nos olvidamos nosotros que parte de nuestra posición como sujetos conscientes implica que tenemos una visión de la vida. Ujú. O sea, podemos ver a la vida sobre la vida misma, podemos ver al planeta sobre el planeta mismo. Y entonces, eso implica también que podemos y tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro ambiente. Ujú. Bueno, fuera del ámbito psicológico, eso nos da a nosotros, digamos, posibilidades que los animales no. Los animales no pueden no pueden destruir el hábitat por sí mismos, a menos de que haya un impulso o que haya un factor que los lleve a ello. Nosotros sí, nosotros podemos destruirlo y ahora más que nunca podemos destruirlo cuando nosotros queramos, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad con nuestros propios,
con nuestras propias pulsiones, como dice John en ese sentido, que se despliegan de diferentes maneras, sí, necesitamos tener una posición frente a las mismas. Pero bueno, eso en el ámbito, por ejemplo, de la casa ritual, nos ayuda a entender por qué entonces, cuando el sujeto, decía Gehrig, cuando el cazador lanza su lanza, ujú, en este instrumento de matanza, no solamente está llevando a cabo un impulso físico y biológico, sino que a su vez está, digamos, proyectando su propia identidad en ese mismo instrumento que acaba por clavarse en el animal. Entonces, la vida que arrebata del animal no es otra cosa sino su propia vida, su propia existencia como ente biológico. Lo que mata no es al animal, lo que mata es lo que está representando el animal. Y eso es lo que es completamente diferente. Cuando el animal mata, mata a la vida biológica, pero la mata para continuarla, ¿sí? La mata para poder seguir en el mismo plano, la mata para sobrevivir. Ujú. Pero el cazador no mataba para sobrevivir. Ya habíamos dicho en las sesiones anteriores que el acto de la caza, la institución de la caza, no es biológicamente algo necesario, no sirve para la supervivencia. Únicamente aportaba el 20% de la dieta que bien hubiera podido subsanarse con el recogimiento de carroña, ¿sí? O ¿cómo se llama? O el recoger plantas y frutos del contexto en el que se encontraban. No sirve, la caza realmente no vale la pena el esfuerzo que se hace por ello, ¿sí? Para lo que nos recompensa biológicamente. Eso quiere decir que la función de la casa no tiene un correlato con lo biológico, ¿sí? Es decir, Sí, no está inserto dentro de la lógica de lo biológico o de la vida, o de la vida como tal, sí. sino que su función y su contexto está en un elemento más allá de la vida biológica, sirve a otra cosa distinta. Por eso, por ejemplo, en las cuevas del Paleolítico, por ejemplo, podemos encontrar que los cazadores, ¿sí? Y los animales a veces son indistinguibles. Ujú. A veces el mismo chamán, por ejemplo, está caracterizado como un animal. Hay una hermandad constante entre el animal y el sujeto humano. Y entonces, cuando el sujeto humano mata al animal, está matando a su hermano, ¿sí? Pero esta matanza del hermano tiene un, una función no biológica, sino lógica. Para poner un ejemplo más actual, cuando decías que al cazador a veces no le compensaba la caza, es como en la actualidad después de usted trabajar 60 horas y el pago que le hace en la semana no le compensa después de tanto trabajo. Y aún así, siendo muy actual con eso, porque se está sirviendo también a otra lógica. Independiente más allá de lo que tú quieres, se está sirviendo también a otra lógica en relación al mercado y al dinero, más allá de lo que tú quieras. Pero volviendo otra vez al tema, es que me hiciste acordar de eso y pues, se me vino esa imagen y me vino pues así como el tema del dinero. Y en relación a eso que vos estabas mencionando, hay algo que a mí siempre me ha llamado un toque la atención precisamente con el acto de la matanza, que como vos bien estabas mencionando, es que va a abrir. Cuando ya el primitivo, el cazador se había enfrentado a la caza y al acto ritualista, se abre ya otra dimensión sobre ya en la que no está cimentado ya como un simple cazador o esto, sino que se le abre un paso a lo que vos estás diciendo, a una lógica, en el sentido que cuando estamos hablando de lógica es que ya ese otro, ese animal, ese acto sacrificial queda negado, porque el mismo cazador queda negado por el acto mismo de sacrificar y de poner el ciervo o la persona en el altar. Él también está siendo sacrificado en ese elemento lógico, en el sentido de que ya él se le abre una forma de ver
que antes no tenía. Y vivir esa experiencia radical era a pesar de él. No, no, no que tenía un beneficio para él, no que era algo en relación a él, no, sino que le acontecía precisamente en el marco de comprensión histórica en el cual él se situaba. No sé si me hago entender. Ok, ok. Yo creo que para esto necesitamos regresar al término negatividad, ¿sí? Cuando hablamos de un elemento negativo, no quiere decir que, o más bien lo que queremos decir ahí es, hablamos de una negación lógica, de una negación dialéctica como tal. Ujú. O sea, una negación dialéctica tiene la característica de convertir lo positivo en algo negativo. Es decir, convertir aquello que es factual, aquello que podemos observar, que es empíricamente comprobable, sí, demostrable, que podemos ver con nuestros sentidos, convertirlo o llevarlo hacia su esencia, que es su dimensión eirética, su dimensión como una idea, precisamente. Entonces, la negatividad precisamente implica eso, implica elevar o profundizar dentro de un hecho para poder llevarlo hacia una dimensión completamente distinta del mismo que lo conserva como la forma o como la esencia del mismo hecho empírico, pero que ya no tiene que ver con ello. Ujú. A ver, a, este, Vamos. a entenderlo desde el punto de vista que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vida biológica. Entonces, la vida biológica es este impulso de la propia vida por conservarse y reproducirse constantemente. Pero la vida biológica no siempre existió, ¿sí? O sea, lo primero antes de la vida es digamos, son los objetos inertes, la existencia inerte de las cosas. Ujú. Algo sucede dentro de las mismas que revoluciona la propia existencia de estos elementos. Un elemento, es decir, una combinación de estos elementos, produce en algún momento un chispazo, ¿sí? Produce una negación de la propia materialidad de la materia, ¿sí? Convirtiéndola en una forma distinta de sí misma, en una forma dinámica. Lo que era en algún momento fijo, en estos movimientos lentos y sencillos, pautados de alguna forma, que duraron durante millones de años en la construcción del universo, aparece de repente una forma dinámica, constante y todo el tiempo, digamos, tendiente a la reproducción de sí misma, que es la vida como tal. Entonces, la vida supone una revuelta dentro de la misma lógica de las cosas inertes. La vida se contrapone. La vida no es otra cosa sino los elementos inertes, pero combinados de tal forma y vueltos de tal manera que utilizan como trampolín su propia faceta ¿cómo se llama? De objeto para Mm, poder, su propia faceta material, para poder a partir de ella construirse a sí misma, ¿no? De mm. tal forma, por ejemplo, que si nosotros nos preguntamos qué es la vida y dónde encontramos la vida, habíamos dicho anteriormente, no la vamos a encontrar y sin embargo, en la combinación de nosotros, de los elementos materiales que nos conforman, ahí está inserta la vida como una dimensión, digamos, más compleja que esos elementos materiales. A su vez, ¿sí? En algún momento, la vida también tuvo una revuelta dentro de su propia lógica interna y esa vida biológica dio pauta a una vida con una complejidad también distinta, que Mm, es lo que nosotros llamamos ahora la conciencia. ¿Sí? La mm, conciencia no es otra cosa sino eso, sino vida biológica, le llaman los hegelianos, y Gehry, que es un hegeliano en ese sentido, le llaman vida biológica sublada, ¿sí? Es decir, la mm, sublación no es otra cosa sino la traducción que se puede hacer de la palabra Aufheben, que quiere decir en alemán la superación, el dejar atrás y el conservar un mismo, una misma dimensión de un fenómeno, ¿sí? Para dar vida a otra dimensión de ese mismo fenómeno. Ajá.
Entonces, así como la vida biológica tuvo que dejar atrás a la vida material para constituirse, la vida psicológica, la vida lógica, tuvo que dejar atrás a la vida biológica para constituirse y sin embargo conserva dentro de su propia forma, conserva dentro de su propia dimensión estos elementos que fueron superados. A eso nos referimos con la negación de la vida. Sí, es cuando se está de una forma u otra, cuando el fenómeno ya se ha puesto, la vida psicológicamente hablando, se ha puesto por encima y fuera de la vida biológica. En el sentido de que, como bien está mencionando Ale, es que se supera, porque está por encima y fuera de ella, pero al mismo tiempo que la niega, la afirma como vida biológica, porque antes en sí misma, al estar imbuida de ella, no podía tener conciencia de lo que es vida biológica, qué es este cuerpo, qué es estas manos, qué es esto que tengo por intestinos por dentro, qué es esto, sino que al mismo tiempo que está por encima y fuera de la vida biológica, al mismo tiempo la está afirmando como vida biológica, pero al mismo tiempo la niega porque es un elemento dialéctico de negación. O sea, está la negación en tanto afirma, niega. Al mismo tiempo que se sale fuera de ella, al mismo que la niega, también la está afirmando. Porque sin ese acto de ponerse por encima y fuera de ella, no podría afirmarse tampoco como vida biológica. Así es, así es. Entonces, digamos, el paso de este elemento biológico al elemento lógico como tal, supone y requiere en algún momento de la matanza como ese proceso que lleva al sujeto a la construcción y a la creación de la conciencia. Ujú. Entonces, entendemos que cuando el hombre mata al animal, no solamente mata a un elemento externo a él, sino que mata su propia dimensión biológica dentro del animal. Ujú. El animal sirve como un sucedáneo de la forma biológica que el hombre niega para poder ser un ente consciente, para poder, digamos, soportar a la conciencia como una nueva dimensión de su propia realidad. El humano tiene que matar constantemente lo biológico para poder reiterar y abrir el claro dentro del contenimiento de la conciencia en la naturalidad, ¿no? Y permitir que ésta emerja como un fenómeno vivo. Entonces, desde ahí nosotros necesitamos entender que el hombre mata, ¿sí? Como decía Walter Burger, el hombre, es un homo necans, no porque encuentre placer, regocijo, o sea alguien malvado ética, moralmente, para poder destruir a sus semejantes, sino porque la destrucción de lo semejante se convierte en el único en el único acto en ese momento requerido para poder él convertirse en su propia, en un sujeto idéntico a sí mismo. Ujú. Recordemos nosotros que habíamos dicho que la conciencia del sujeto se encontraba imbuida en los objetos. Ajá, en la lanza estaba la conciencia del hombre, en el canasto estaba la conciencia de la mujer, y a través del acto ritual, del acto sacrificial, esta conciencia sí se volvía cada vez más algo interno, algo que estaba ahí frente a él, ¿sí? Y va regresando, va integrándose dentro del propio psiquismo del sujeto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que podemos ya entender o podemos atender más bien estos procesos psíquicos como si fueran propios, aunque no sean nuestros realmente, pero los entendemos así porque ha habido una historia dentro de la misma negación de este fenómeno que nos ha llevado a poder experimentarlo como lo experimentamos hoy. Ujú. Pero hubo un tiempo en que la conciencia fue externa. Sí, ahí hay algo que me llama mucho la atención en eso que vos acabas de decir, y es que Giger dice, eh, necesita ser arrebatado de la vida animal, una vida no obstante, continuamente, factualmente todo el tiempo, de forma parecida al fuego que tenía que ser robado por Prometeo. Y aquí una situación arcaica, aún está inmerso en gran medida en los hechos reales, solo secundariamente el contenido de significado
puede adquirir una existencia de alguna manera independiente en la forma de ideas imaginales, mitos, esculturas, en contraste al acto sacrificial. Aquí hay dos cosas. Una, y es que cuando la conciencia, digamos, es que el mito de Prometeo no habla de la moralina junguiana que le pone entonces, que el desafío a los dioses, que entonces esa moralina entonces que estamos en una sociedad prometeica, que yo no sé qué. No, porque de alguna forma u otra, el fuego prometeico lo que está representando es no más que la consecución de la conciencia misma en el sentido en el que se hace patente para el hombre, que ya no está dentro del oscurantismo, donde Zeus le proveía todo, donde no se tenía conciencia y no se avanzaba nada, sino que el juego como el sustento propio de la conciencia misma es lo que le posibilita precisamente al humano que ir hacia adelante, avanzar, estructurarse, porque si el ser humano no está precisamente atravesado por la conciencia, es decir, por el alma, posiblemente él no podía avanzar hacia adelante, tal como nos lo mostró, como nos lo mostraron los actos sacrificales, que de una forma u otra era el acontecimiento de abrir a otra forma de comprensión, de entendimiento, con la de entendimiento en el sentido de que buscar a la conciencia es hacerse consciente de sí misma, separarse de lo biológico e ir hacia adelante y hacerse consciente de sí misma todo el tiempo. En el caso del mito del robo del fuego, lo que hace es que en ese sentido ya el hombre se despoja, se ve ya fuera de la naturaleza, ya no está en la naturaleza, sino que está fuera de ella en el sentido de que ya la conciencia está en otro lugar que no es naturaleza, sino que se ha separado de la naturaleza para ponerse en qué? En ese momento en los individuos, como los portadores en ese momento de la consecución de la conciencia que en ese momento le acontece a ellos, pero que en su momento también se separa de ellos. Ujú. Ok. Em, entonces, el hombre es aquel sujeto que tiene que darse muerte para poder vivir. Ujú. El hombre en este sentido no es alguien que nazca una vez solamente. El nacimiento del hombre tiene que realizarse una y otra vez de forma continua. Por lo tanto, el acto de matanza no es otra cosa sino la apertura del propio útero biológico, ¿sí? Es el canal a través del cual el hombre nace a una nueva dimensión de sí mismo. Ujú. Hay una característica eh, eh, sustancial en la propia biología del hombre que lo emparenta con otros organismos biológicos, que es el proceso de la neotenia. El sujeto humano es un sujeto que no está maduro completamente, ¿sí? Es decir, cuyas características son continuamente juveniles. Nosotros, a pesar de que, de que envejecemos, no tenemos, o sea, es decir, por ejemplo, pensamos en el hombre, ¿no? En el hombre como género. Su capacidad reproductiva es continua. Ujú. O sea, todo el tiempo puede reproducirse si está en un estado de salud óptimo. Entonces, no hay un envejecimiento de esto que sea tan marcado como en los animales. Los animales, por ejemplo, llegan al límite de su capacidad reproductiva y mueren. Ujú. Nosotros podemos tener esa capacidad reproductiva durante muchísimos años, ¿no? Incluso hasta el final de nuestras vidas. Esa situación implica que la hipótesis de la neotenia nos dice que los caracteres biológicos de los sujetos están fijados en una juventud constante, ¿sí? No hay este paso hacia la maduración como tal. Si nosotros esto lo traducimos en un lenguaje psicológico, podríamos decir que el sujeto es un sujeto que continuamente está naciendo, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que nacer. Sí. Nosotros nacemos, por ejemplo, biológicamente cuando salimos ¿cómo se llama? Del vientre de la madre, pero tenemos que darnos otra vez, tenemos que nacer de maneras completamente distintas, de los úteros sociales, por ejemplo, ¿no? Nuestro crecimiento como sujetos implica
un darnos muerte constantemente para poder nacer. Cuando somos niños, nuestra propia dimensión nos enclaustra, pero llega el momento en que nos separamos de ello y morimos a nuestra niñez para nacer a otra edad de nosotros. Cuando salimos de la casa de los padres, eso equivale a una muerte, a una muerte psicológica y eso nos permite vivir a otra situación, ¿no? Entonces, continuamente tenemos que estar muriendo y renaciendo para poder ser nosotros mismos. Así que esta tendencia en nosotros que nunca ha desaparecido tuvo su origen en esta matanza, tuvo su origen en esta necesidad de la vida lógica por matarse a sí misma como vida biológica para poder nacer a sí misma. Ujú. Porque en ese sentido, la vida lógica no es otra cosa sino vida biológica puesta frente a sí misma. Y este puesto frente a sí mismo implica una contraposición ante sí que se equivale en el ámbito simbólico a una nueva vida. Sí, es que de hecho ya nosotros lo habíamos mencionado en otros live que de hecho cuando se pasaron de los ritos sacrificales y todo esto de los procesos de matanza, se pasaron fue a los actos simbólicos. ¿En qué sentido? En que ya no matamos de manera literal, sino que ya recurríamos al acto simbólico como esa forma de consagrarnos ante lo divino. ¿Quién era lo que mediaba entre lo divino y en ese momento en el acto sacrificar? El humano que mataba, el humano que se mataba o el animal que se mataba. Ya cuando se entró al paso de la conciencia, entonces ya se entró por el acto de lo simbólico, de lo representativo. Es que entrar, cuando la conciencia se puso en el individuo fue que él pudo empezar a representar, a verbalizar, que nosotros lo mencionamos en un live pasado, que ya el significado propio del lenguaje ya estaba a priori, pero también a priori en el sentido es que ya viene dado, ya está constituido y a partir de eso es que el ser humano puede empezar a simbolizar, a representar y a buscar qué es ese medio que media entre eso desconocido y nosotros y que no es otra cosa más que el discurso lingüístico. Es eso lo que media y en eso es lo que estamos imbuidos. Hay algo que vos mencionabas que me hacía acordar de algo. Espérate que se me fue, hombre, se me fue. No, dale, mientras me acuerdo de lo que te iba a decir, de lo que iba a decir. Ok, ok, entonces, bueno, cuando el cazador, ¿no? O el sacerdote mataba a un animal, en este punto, el animal no solamente, digamos, era un ente otro, sino que era la representación del mismo en una dimensión distinta a la cual, digamos, ante la cual tenía que repetir este mismo acto. La característica del acto ritual es la repetición constante, ¿sí? Es esta, eh, esta dinámica compulsiva que ocurre una y otra vez. Nosotros pensamos en los actos rituales como algo que en el pasado fue importante, pero que ahora ya no, y pensamos si lo pensamos en el ámbito de la historia, podríamos creer que la vida ritualista y el sacrificio ritual fue algo muy sencillo y algo que terminó muy pronto. Sin embargo, sí, eh, sabemos, este, por los estudios antropológicos, que la mayor parte de la vida del hombre, ¿sí? De la historia del hombre como humano, implica el sacrificio ritual, es decir, la caza ritual y los sacrificios rituales, antropofágicos y todo eso, constituyen el 90% o más de la propia historia de la humanidad. Esto quiere decir que hasta hace no poco, sí, hasta hace unos pocos días, si lo ponemos así, si acortamos el tiempo, hasta hace unos pocos días estábamos matando en rituales para poder continuar y para poder sustentar eso que en algún momento ocurrió y que nos convirtió en humanos, es decir, la
digamos, negación de nuestra existencia como entes biológicos como tales. Ahora, esta negación como entes biológicos, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que hayamos dejado atrás nuestra vida ¿cómo se llama? Como animales. Nuestra animalidad se conserva en nuestro cuerpo y nuestra animalidad se conserva en nuestras necesidades biológicas. Ahí están. Pero decía Hillman en Reimaginar la psicología que el cuerpo no es ahora, sino una ciudadela de imágenes. ¿Sí? Ahora el cuerpo ya no es el cuerpo biológico, sino es una dimensión corporal que ha sido tragada, podríamos llamarlo así, por su propio contexto imaginal y lógico. Ujú. Entonces, la biología para nosotros ya no es inmediata. La biología ya está filtrada por la propia conciencia. Así, digamos, nosotros podemos entender que nuestro contacto con la corporalidad ya es un contacto cultural. Ujú. Ya no entramos directamente a él en su propia dimensión, sino solamente lo podemos encontrar a través a través de la inmersión dentro de la conciencia. Y la conciencia es la que le da forma a nuestra propia biología. Ujú. De tal Eh, forma que ahora podemos ya incluso empezar a experimentar con nuestra propia biología para alterarla a imagen y semejanza de nuestros propios deseos. Y culturalmente, por ejemplo, empezamos a experimentar con elementos que pudieran parecer aberrantes de forma biológica, ¿no? Es decir, la negación de nuestra propia sexualidad, los cambios biológicos, el transhumanismo, por ejemplo, son movimientos que están fijados en precisamente esta naturaleza lógica de la vida humana, a tal punto que es posible y es probable, ¿no? Ahorita lo vemos con el boom, por ejemplo, de los chats guiados por una inteligencia artificial, ChatGPT. que es probable que en algún momento nuestra propia eh, existencia biológica sea ya innecesaria. Ujú. Estamos muy cerca de ello. Estamos muy cerca de que nuestra vida biológica sea algo completamente obsoleto. Sí, que el hombre quede superado por este tipo de inteligencias artificiales. Decías algo, Gilman, lo que va a entrar a decir es que el cuerpo es una ciudadela de metáforas, lo dice en Reimaginar la psicología. En relación a eso, el primitivo no tenía esa distinción de su cuerpo, como si la tenemos ahora. Porque, ¿qué estaba mencionando Ale? Que precisamente el primitivo se había era identificado con el animal, porque en ese momento el hombre de aquella época no tenía conciencia de su cuerpo, lo que le acontecía o cómo se veía en determinado momento. No, sino que él estaba tan identificado y relacionado en la institucionalidad de la propia naturaleza y de las matanzas, que esa diferencia de cuerpo, de cómo él se podía ver, no existía. No existía todavía en ese momento porque él estaba imbuido entre esa experiencia. Lo que le posibilita precisamente al humano empezar a ver a su cuerpo, a metaforizarlo y a tener una noción de lo que es cuerpo, es cuando la conciencia se ha separado del ámbito biológico. Cuando se ha separado de ese ámbito biológico es que tú puedes decir, tengo este cuerpo, tengo un órgano, tengo un corazón, tengo un hígado, tengo partes. Antes el primitivo no podía hacer eso. En la casa sacrificial no había eso. Es ahora que uno puede hacer eso. Entonces, en el sentido de que según como yo me vea, según como yo metaforice mi cuerpo, entonces me hacen falta, bueno, un ejemplo, me hace falta unas puchecas, me voy a poner una prótesis acá, otra acá, me voy a cambiar entonces acá. Hay otros que son transespecie que se coloca cuerpo, hay otros que ya se creen transbotánicas y se ponen plantas. Vaya, cuánta ocurrencia hay hoy en día. Entonces, esas formas que tiene conciencia de cómo perciben el cuerpo y cómo lo deforman y cómo lo expresan y cómo lo muestran, es propio que una vez que la conciencia se ha puesto en ese lugar, el cuerpo también de una forma u otra deja de ser, esto entre comillas, deja de ser importante para la conciencia. ¿En el qué sentido? En que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras.
Esto suena un poco fuerte, pero es así. En cuanto estabas imbuido dentro del marco propio de que la conciencia no está separada del cuerpo, el alma todavía estaba en la relación de la vida biológica, tú no podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras. El primitivo estaba sometido a las condiciones biológicas instintuales de lo que significaba en ese momento, en esa institucionalidad del acto sacrificial y vívido y literal de las matanzas, lo que le acontecía en relación a su cuerpo. Él no ni lo cambiaba ni nada, sino que le acontecía eso ahí en su momento. Cuando ya se separa precisamente el alma de su noción totalmente biológica, es que uno puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Puede significarlo como usted quiera, representarlo como usted quiera, investirlo como usted quiera y hasta cambiarlo, porque imagínese que los avances, como bien estás diciendo, de las inteligencias artificiales y del transhumanismo, ya invaden tanto el cuerpo que ya el cerebro le meten microchips para controlar trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, es decir, de que como ya usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que se trata en la forma en como quiera, se maltrata en la forma como quiere, porque es que hasta incluso el cuerpo padece estas obsesiones y compulsiones de la conciencia misma hasta el punto que se le destruye. Ujú. Así es. Miren, a lo mejor sí, esto puede parecer como raro y cómo lo podemos ver en el ámbito psicológico, en el ámbito terapéutico, por ejemplo. Hay un episodio que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace muchos años en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Ah, no, perdón, en Psicología y Religión. Este libro de Jung, em, Jung relataba, cuando hablaba acerca de la actualidad y de la presencia de los símbolos, perdón, de la vida de las imágenes psicológicas, él ponía como ejemplo el de un hombre que un día llega a su consulta y le dice que tiene un cáncer. Ujú. Pero, pero Jung está enterado, ¿no? Por sus análisis médicos, que el hombre no tiene ningún cáncer. Y sin embargo, el hombre insiste en tener un cáncer. Es decir, es un caso de hipocondria. Entonces, lo que le dice Jung es algo muy interesante y muy revelador de esto. Le dice, Señor, usted efectivamente, sí, tiene un cáncer y ese cáncer está eh, eh, expandiéndose y arruinando su propia vida y la vida de las personas que están a su alrededor. Ujú. Entonces, en ese punto, Jung hace la diferencia entre, digamos, la realidad fáctica de un cáncer y su propio contexto simbólico. Ujú. La lógica del cáncer es más importante que la presencia de un cáncer como tal. Ujú. Entonces, porque este cáncer no está presente biológicamente, pero lógicamente ahí está, ahí se encuentra. Y entonces, digamos, esta misma experiencia de lo cancerígeno está arruinando constantemente la vida del sujeto. Ahí podemos nosotros ver dónde ha quedado la vida ritual que en algún otro momento fue tan importante para nosotros y dónde los sacrificios se han volcado para ser parte de nuestra propia vida como entes psicológicos. Es en nuestros síntomas, en aquello que es autónomo y que está presente en nosotros de forma inusitada, que altera nuestra propia normalidad y que nos lleva a entender la relación que tenemos con el psiquismo de una forma totalmente diferente a como nos gustaría. Ujú. Entonces ahí está el ritual ahora. En ese punto, el ritual, entonces, tiene la función de recordar constantemente, de traer a la actualidad lo que en un momento ocurrió como algo factual, ¿sí? Esta matanza, digamos, tiene que ser recordada constantemente por las personas, pero cada vez de forma más sutil. Ujú. Es decir, mientras que las culturas antiguas tenían estas matanzas de animales o de hombres, ¿sí? Más tarde los sacrificios se van haciendo cada vez más simbólicos, hasta que llegamos, por ejemplo, a las culturas religiosas, ¿no? Como lo que ocurrió en el cristianismo,
donde ya vivimos el elemento de la matanza, pero de una forma totalmente sublimada, ¿sí? Ya ahí constantemente bebemos la sangre de Cristo y Sí. comemos el cuerpo de Dios, ¿sí? ¿Cómo se llama? En la hostia y en el En vino. la hostia y en el vino consagrado. Sí, Entonces, sí, eso implica no otra cosa, sino la misma lógica de la matanza, pero llevada a cabo en otro nivel. Incluso la figura de Cristo en este sentido representa no otra cosa, sino la de la víctima sacrificial, ¿sí? mm, Que de alguna forma se actualiza para poder convertirse en la mm, última víctima sacrificial como tal. La última matanza podría ser la matanza de Cristo, ¿no? De forma lógica, obviamente, porque las matanzas de segundo grado, que son ya matanzas sin un significado particular para el alma, continúan ocurriendo, ¿no? Es decir, hay matanzas constantes y además potenciadas por nuestra propia mm, vida egoica. política, económica. Ahí, digamos, la matanza se vuelve una constante, pero esta matanza ya no tiene una función para el alma, ¿sí? Ya no tiene este requisito de poder recordarnos la separación entre lo lógico y lo biológico. Sí, no, no le afecta nada. De hecho, los ritos ahorita en día ya han trascendido tanto que ya son egoicos. Vos no has escuchado, haz el rito de las 12 uvas, haz el rito de lo uno, haz el rito de lo otro. Tienes el rito ahí con el billete de $200 y todo para que te bendizca. Entonces, fíjese hasta que cómo el acto ritual ha, ha cambiado tanto que ya solamente está a servicio del ego cuando el acto sacrificial era un acto cultural, cuando el acto sacrificial, mire que se ha ido superando a sí mismo de pasar de lo literal a lo simbólico. Entonces se ha negado a sí mismo todo el tiempo, hasta que ya en últimas es al servicio del ego. Cuando usted le dice a la novia, vamos a hacer el ritual para que esta relación dure toda la vida, usted pues téngale miedo. Entonces, porque de una forma u otra se busca por este tipo de rituales y todo muy al servicio del ego, esto cómo me va a ayudar, esto cómo me va a mejorar, esto cómo va a hacer que yo sea mejor persona, los ritos en la actualidad. Anteriormente, cuando se estaba, por ejemplo, en el mito cristiano, no, eso no era un rito para ti, estabas en elemento ritualista, sacrificial, simbólico de la experiencia de Dios en ti, porque cuando el sacerdote levanta la hostia, dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que el cuerpo de Cristo y eso era una hostia que usted salía con hambre de la iglesia. Entonces, pues por ponerlo así en un formo medio caricaturesco. Pero entonces, de una forma u otra, entonces fijémonos de cómo también el acto propio sacrificial de la matanza también en sí mismo se ha resignificado para sí mismo y que cuyo elemento sacrificial, como bien estaba diciendo Ale, lógicamente se terminó fue con Cristo, pero ya ahora cuando hasta incluso ya se va a misa, pues la gente piensa que le está haciendo una alabanza a Dios, un acto sacrificial, ni siquiera lo entienden. Ah, bueno, sí, la sangre de Cristo y para de contar, pero no tiene ninguna relevancia dentro del aspecto psicológico hablando. ¿Por qué? Porque después de que sale la misa, él no se ve reconfortado ni nada, sino que es más una costumbre, pero a las 6 de la mañana tiene que madrugar a trabajar, a cumplir con las obligaciones, a ganar dinero, mientras que por allá en el siglo XV o antes, cuando estaba tan asentado el cristianismo, el catolicismo, se veía precisamente el acto de la hostia como el acto de redención, de la experiencia de Dios en mí, como ese acto de saber de que Cristo se sacrificó por mí, que este es su cuerpo y su sangre y que por él me estoy viendo bendecido. Que anteriormente, como lo hacía también en el acto sacrificial, era la experiencia viva de Dios en el acto propio de la matanza. Ujú. Muy bien. Entonces, lo que entendemos de esta situación es que el acto sacrificial no lo lleva a cabo el hombre, no lo lleva a cabo el cazador ni el sacerdote, sino que esencialmente la que lo lleva a cabo es el alma. Es esta lógica que se superpone, ¿sí? Y que se mata a sí misma para poder darse
existencia como no existencia. Es decir, darse una posición negativa dentro de su propia relación consigo misma. Entonces, Mm. en las antiguas matanzas del toro en Grecia, se acostumbraba a decir cuando se cortaba el cuello del toro, se le acostumbraba a decir, no soy yo el que te mata, son los dioses los que lo hacen. Porque efectivamente eran los dioses quienes llevaban a cabo el acto, no el hombre. Ujú. El hombre no es otra cosa entonces, sino un canal a través del cual los dioses se actualizan y se matan a sí mismos, se alimentan a sí mismos de la matanza, se alimentan a sí mismos de lo que está pasando ahí. Por eso, por ejemplo, cuando los antiguos griegos quemaban la ofrenda a los dioses, les daban las peores partes, porque no importaba, no era importante para ellos la carne biológica, lo importante era el acto en sí mismo, porque el acto, en este sentido, era significativo por sí. El significado, el acto estaba imbuido de significado. No había diferencia entre el acto y su propia significación como tal. Esto implica que cuando el hachazo del sacerdote caía sobre el cuello del animal, en ese momento emergía el Dios. El Dios era el que emanaba del cuerpo del animal muerto, era la sangre y por lo tanto era la existencia negativa de la vida que era llevada hacia su propia posición como reinante en el inframundo. Ujú. En esa situación, entonces, nosotros entendemos que los actos psicológicos no son llevados a cabo por los sujetos, sino que ocurren como una realización del propio psiquismo, del alma como tal, para poder construirse a sí misma, hacer almas, hacerse alma. Por eso Gehrig, aludiendo a este concepto gilmaniano, dice que la matanza, la caza sacrificial, es el acto primitivo de hacer alma, ¿no? No primitivo porque fuera malo, sino primitivo porque es el primer momento en donde el alma se hace a sí misma a través de esta situación. Porque lo que hace es abrir un claro dentro de su propio contenimiento en lo natural y permitir que lo lógico, ¿sí?, emerja de esa situación. Nosotros entendemos esto en los diferentes mitos cosmogónicos cuando el héroe civilizador, el héroe fundador, mata a la madre, ¿sí? O mata a los padres, o rompe el huevo cósmico y emerge de él todo el orden del universo, el cosmos como tal. Ujú. Antes de la matanza de los padres, antes de la matanza de Cronos, ¿sí? Antes de la destrucción de Tiamat, ¿sí? Antes del rompimiento del huevo órfico, De el salir mundo, del paraíso. el universo existe. Ujú. El universo existe como tal, pero no tiene orden. Lo que le da orden no es otra cosa sino la lógica que se superpone a su propia estructura. Es decir, el lenguaje. El lenguaje es lo que le da, lo que hace del caos un cosmos, ¿sí? De lo que hace de lo desordenado al ordenado. La narrativa, precisamente, es lo que sucede ahí. Un poco. Y esto podríamos extrapolarlo a nuestra tarea como terapeutas, es hacer eso. En la terapia nosotros tenemos un universo que no ha nacido. Y entonces, con la palabra, con la cura hablada, decía Freud, nosotros vamos dándole orden a eso que en algún momento todavía no está presente en la conciencia. Sí, en eso que vos estabas mencionando también hay porque, por ejemplo, otro mito cosmogónico fue precisamente cuando que se salió también del ámbito propio del útero materno, de imbuido en transnaturaleza, fue cuando en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el Génesis, creo que ese es el Nuevo Testamento, si mal no me equivoco, sí es en el Nuevo Testamento, cuando sacaron a Adán y Eva del paraíso, que es otra forma que en el momento al darle Eva la manzana a Adán,
es que ellos adquieren conciencia, es decir, ya no están imbuidos dentro del ámbito biológico, sino que nacen a una lógica, nacen en la conciencia. Dicho de otra manera, están a la misma altura de Dios. Entonces, al darse cuenta de eso, entonces, ¿quién dice aquí? Bueno, fuera del paraíso, hagan vida, entonces decir, ya en verse imbuidos y metidos dentro de la conciencia y al ser ellos como esos, a ver, ¿cómo decirlo así? Como a lo que les acontece el fenómeno de la conciencia, es que se empiezan a dar cuenta que están desnudos, que se dan cuenta de que de una forma u otra están como desnudos ante el mundo, como dice Ale, cuando hablamos una vez que estamos fuera del paraíso, ¿qué es lo que le toca en este caso al ser humano? Hacerse padre y madre de sí mismo. Dicho de otra forma, cuando el sujeto también nace de la vida, se separa de la vida biológica que está por encima y fuera de ella, es que al hombre en ese sentido, al nacer psicológicamente, le toca hacerse padre y madre de sí mismo. Exactamente. Entonces, eh, por último, o sea, lo que hay que mencionar es que esta apertura, ¿sí? Este claro que se abre en la opacidad del contenimiento de lo natural, no es sino la perspectiva de aquello que ya ha surgido. Ujú. Eh, lo cual nos lleva a la paradoja de que esto que hace la conciencia consigo misma, perdón, al matarse a sí misma como vida biológica para poder nacer como vida lógica, tiene que ocurrir una vez que la vida lógica existe. Ujú. Una vez que el alma es alma, una vez que el alma se ha separado de eso, es que puede separarse. Ujú. Y esto es muy interesante porque entonces, digamos, el orden de los factores es al revés de como lo entendemos desde el punto de vista del sentido común, para que el alma, ¿sí?, emerja, digamos, de su contenimiento, debe de haber ya emergido del mismo. Ujú. Es el famoso histerón próteron del que hablábamos alguna vez en otra plática. Lo primero tiene que ser ya lo último, porque el proceso de matanza no es otra cosa sino la recreación de lo que alguna vez ocurrió, Mircea Eliade, in illus tempore, pero que tiene que seguir ocurriendo para ser elevado a su calidad de proceso consciente. ¿Qué? Muy bien. No, sí, Yo creo que con eso eh, terminamos la primera premisa, que es la separación del cielo y de la tierra. Y para la siguiente sesión hablamos acerca de la inversión, la frontera, como la frontera más exterior se vuelve el centro. bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días para continuar un poco con la reflexión de este texto. Que tengan buena noche, que descansen. Que estén muy bien, hasta luego.